Hola. Hoy nos toca la última clase de espectroscopía de absorción atómica y espectroscopía de emisión atómica. La clase pasada habíamos visto la primera mitad, estamos viendo básicamente en simultáneo lo que es espectroscopía de emisión y de absorción atómica. ¿Sí? Nos abocamos un poco más a lo que es absorción y lo que vamos a empezar hoy es con cómo se corrigen las interferencias en absorción atómica. La clase pasada habíamos hablado de la selectividad que tiene absorción atómica y emisión atómica. Esa selectividad es fruto de un diseño experimental particular. Digamos, cada parte del equipo, cada posición que tiene cada parte del equipo da una porción de esa selectividad. Y al final de todo el armado instrumental, de la buena selección de cada una de esas partes, uno llega a poder medir sin interferencias un elemento que está en una matriz muy compleja. En una técnica separativa uno tiene lo mismo, llega al mismo grado de selectividad, uno llega a separar un analito y verlo aislado. Pero ¿qué pasa? Para llegar a ver ese analito aislado le hizo un pretratamiento de la muestra probablemente para que se asemeje a la fase móvil, para poder mezclar, para que no haya problema de solubilidad. Típicamente no puede meter material que tenga partículas. Tiene que hacer una separación de la muestra para verlo aislado. Acá lo estamos poniendo en el mismo recipiente, estamos poniendo toda la muestra mezclada. Si bien sí o sí tenemos que llevarla a un estado líquido, salvo en algunos casos particulares que son los que menos se utilizan, ¿sí? de configuración instrumental. Salvo en esos casos, en el 90% de los casos estamos hablando de muestras líquidas. Si bien hay que llevarla a un estado líquido, la muestra se mete sin sacarle nada, o sea, sin hacer ningún tipo de limpieza. Solo un acondicionamiento de llevado a estado líquido. En algunos casos sí, una disgregación de la materia orgánica para que el tratamiento de la materia orgánica sea el menor posible en la medición. Pero eso no solo va a una preservación de la medida analítica, sino a veces va más a la preservación del equipo que otra cosa. Por ejemplo, si estamos viendo con horno de grafito, yo puedo meter sangre directamente en el autosampler y a inyectarlo. En la llama también. ¿Qué pasa? En la llama no se va percudiendo. El horno de grafito, el tubo de grafito se va percudiendo. Yo tengo mucha materia orgánica y tengo que hacer una rampa de temperaturas de ceniza mucho más prolongada. Con lo cual, la vida media de ese horno, si yo inyecto sangre entera, va a ser menor. Por eso es que interpongo un paso de separación del paquete globular o hago un paso ácido para mineralizar la muestra, ¿sí? Y ya tener todo disgregado en dióxido de carbono y óxido nitroso. Pero en la mayoría de los casos estamos inyectando la muestra tal cual, ¿sí? Entonces, vimos que parte de la selectividad viene por la utilización de una lámpara de cátodo hueco que logra la emisión discreta o lo más discreta posible de una longitud de onda atómica del elemento que yo quiero medir. Con eso logro irradiar a la muestra con la longitud que pueda absorber esa muestra si el elemento que quiero medir es separado de la matriz, volatilizado y atomizado. Si no, no puede haber absorción. O sea, no solo estoy logrando selectividad en función de un átomo de plomo distinta de un átomo de cromo, sino que estoy logrando distintas especies de plomo separarlas de su capacidad de absorción. Y cuando hablo de especies hablo de óxido de plomo, hablo de fosfato de plomo, hablo de nitrato de plomo. No pueden absorber esa longitud de onda. Tiene que estar el plomo cero, ¿sí? Disociado para poder absorber esa longitud de onda. Entonces voy teniendo un diseño instrumental completamente selectivo. Ahora, ¿qué pasa? Dentro de la muestra puede haber otras sustancias que absorban a la misma longitud de onda de mi analito. Típicamente, si tengo las sustancias en estado atómico, no hay solapamiento espectral. O sea, la probabilidad de que un átomo X absorba la misma longitud de onda que otro átomo X es muy probable, porque los anchos de banda son muy acotados. Puede existir y en algún caso existe, pero son los mínimos, con lo cual no podemos descartar la probabilidad de que haya una interferencia espectral.
Ahora, la mayoría de los casos, la interferencia espectral se da por una mala pirrólisis, donde me quedan compuestos orgánicos que son capaces de absorber en anchas bandas, que se pueden solapar con la de mineralito, y también puede haber casos en los cuales partículas que pueden venir del tubo de grafito, si estamos en un tubo de grafito, si estamos en llama o en tubo de grafito, pueden venir de la muestra. Esas partículas son, por ejemplo, óxidos termoestables, son partículas, por ejemplo, de arena o de arcilla que no se lograron disgregar en la mezcla. Son partículas que van a dispersar la luz. Esa dispersión es inespecífica y puede ocurrir en un amplio ancho de banda, con lo cual puede tener un solapamiento espectral. Otro tipo de interferencia espectral es la que ocurre cuando tenemos emisión atómica. La emisión atómica por parte del elemento que uno quiere medir, que uno está excitando con esa longitud de onda de la fuente, es mínima, porque yo estoy irradiando a un elemento que está en los picogramos y ese elemento, cuando se desexcita, va a irradiar una longitud de onda que es la misma longitud de onda de la lámpara de cátodo hueco. ¿Me siguen? ¿Se entiende por qué es la misma longitud? ¿Sí? Yo tengo plomo atómico en la lámpara de cátodo hueco, se excita, se relaja, emite 283.2. El plomo atómico que está volatilizado en mi atomizador, se excita, se relaja, emite 283.2. La fuente lo puede detectar. Pero supongamos ahora que todos los plomos de mi muestra se excitaron y emiten. O sea, estoy independizándome de cualquier tipo de relajación no radiante. Estoy suponiendo una eficiencia de fluorescencia al 100%. Si yo irradio con 100 fotones a mis plomos, a mis 100 plomos, ¿esos 100 plomos van a hacer que al detector lleguen 100 fotones? Si supongo un 100% de eficiencia de fluorescencia. No. ¿Por qué no? ¿Cómo? Yo, una razón, voy a intentar inducirlos a por qué no, antes de decirles por qué. Yo le estoy planteando una configuración experimental que es en este eje, ¿sí? Le estoy mostrando un equipo que está en un eje, o sea, tiene este ancho, ¿sí? La muestra, por ejemplo, en fluorescencia, emite para todos lados, por eso puedo detectarla en 90 grados. Ese átomo de plomo puede emitir en 360 grados en una circunferencia, ¿sí? Para cualquier lado. Con lo cual la probabilidad de que ese átomo de plomo en una esfera pueda emitir justo para acá y que dé al detector es ínfima. Puede emitir para atrás, para arriba, en este plano, en el otro plano. O sea, tiene que justo en esta, pues si incluso da un poquito más fuera de la línea, va a ser muy difícil que llegue al detector, ¿sí? Con lo cual esa emisión atómica es baja. Pero ¿qué pasa? Si estamos en llama, la emisión propia de la llama es policromática. O sea, nosotros vemos la llama. Vemos que tienes una confluencia de longitud de onda. Por ende, esa emisión puede llegar a interferir con la detección. Ese tipo de interferencia y otras que vamos a ver después se evitan con la interposición a la salida de la lámpara de cátodo hueco con un obturador o chopper o alternador, como lo quieran llamar. La emisión de la lámpara de cátodo hueco es continua, ¿sí? Si nosotros aplicamos un pulso continuo. Si nosotros aplicamos pulsos alternos, va a ser alterna. Si la emisión es continua, vamos a obtener, luego de que pase por el obturador, vamos a obtener una modulación. En cada ciclo de corte del obturador, parte de la luz se va a dispersar fuera del paso óptico y parte de la luz se va a direccionar en el paso óptico. La que se direcciona en el paso óptico va a tener una alternancia de fase conocida y regulada, ¿sí? Y con esa alternancia se va a irradiar la muestra. Esta alternancia se puede lograr por medio del obturador o por medio de pulsos en la lámpara de cátodo hueco.
El método más barato es este. Pero muchos de los equipos modernos tienen la alternancia de lámpara. Entonces, ¿qué pasa? La muestra va a absorber la longitud de onda de la lámpara de Kato hueco y esa radiación se va a ver disminuida en su transmitancia, va a llegar al detector disminuida. Esa luz que llega al detector va a estar acompañada de la emisión de la llama. Ahora, el detector, el fotomultiplicador, conoce cuál es la alternancia de la lámpara de Kato hueco, conoce cuáles son los ciclos, entonces puede discriminar entre el ciclo de alternancia proveniente de la lámpara de Kato hueco y el ciclo que está fuera de fase con la lámpara de Kato hueco, con lo cual lo que tiene que ser simplemente el registrador, el analizador, o sea el analizador digital, es restar lo que está fuera de fase con lo que está en fase. ¿Se entendió? Bien. Bueno, esto es parte del diseño experimental. Es forma también de sacar inespecífico. Esto en realidad, inespecífico. Sí, es forma de sacar inespecífico. Esto no le da selectividad en sí a la técnica. Mejora la precisión, mejora exactitud, es algo que mejora la medida analítica. ¿Sí? Ahora, lo que mejora la medida analítica en cuanto a interferencias, en cuanto a selectividad, son los métodos de corrección que les mencioné en la clase pasada. Los que utilizan lámpara de Kato hueco, lámpara de deuterio, corrección por autoinversión y corrección por efecto Zeeman. La conversión por lámpara de Kato hueco fue la que vieron en el TP y la que tiene el equipo que vieron en el TP. Esa corrección funciona de la siguiente manera. Tenemos, estos dibujitos se entienden de esta manera. Tenemos una emisión que proviene de lámpara de Kato hueco y lo que sería el espectro de absorción. Está como un espejo. Está como un espejo para que se vea solapado. ¿Sí? Si tenemos una longitud de onda, justo tenía que decir, ¿no? Si tenemos una longitud de onda de la lámpara de Kato hueco, vamos a tener de absorción una longitud de onda por medio del plomo. ¿Se entiende? ¿Sí? Ese es el dibujo. En realidad lo veríamos experimentalmente. Si tenemos la lámpara de Kato hueco por acá, el plomo estaría así. ¿Sí? Solapamiento espectral de absorción. ¿Sí? Bien. Entonces, nuestra lámpara de Kato hueco irradia una longitud de onda discreta. Si es el zinc es 214.5. ¿Sí? 214.5 irradió solo esa longitud de onda. Cuando llega la muestra, la absorción que se detecta, si uno pudiera discriminar y hacer un barrido de absorción, no solo es la del zinc que hay en la muestra, que es discreta, sino también tiene un ancho. O sea, se barre en todo este ancho. ¿Sí? Todo este ancho de longitudes de onda. Esto claramente es por el zinc de la muestra. Esto claramente no viene por el zinc de la muestra. ¿Qué pasa? El detector, que solo ve absorbancia total, no discrimina eso. Entonces, entre el ciclo que viene en fase con la lámpara de Kato hueco, se interpone otro ciclo de irradiación en el cual se va a direccionar la luz de una lámpara de deuterio. O sea, yo tengo a esta altura una lámpara de deuterio que va a interaccionar con el chopper y dirigirse hacia la muestra en ciclos alternados con respecto a la lámpara de Kato hueco. O sea que la muestra se está irradiando en un ciclo con lámpara de Kato hueco, en otro ciclo con deuterio. Kato hueco, deuterio, Kato hueco, deuterio. El registrador lo detecta y al final del ciclo ve cómo son las diferencias de absorciones. La luz que irradia la lámpara de Kato hueco va a poder ser absorbida solo por el zinc más una absorbancia correspondiente al inespecífico, porque el inespecífico puede absorber en esa longitud de onda por más que no sea zinc. Entonces tengo una absorbancia total de la muestra. Ahora, la longitud de onda que tiene la luz de la lámpara de Kato hueco, de deuterio, es continua en todo un ancho de banda que yo le permito pasar. La lámpara de deuterio irradia, emite ondas continuas entre más o menos 170, 160, 180 hasta
370, 380, ¿sí? En todo el rango V. No irradia puntualmente en una longitud de onda discreta, es todo ese ancho de bandas. Yo, a la salida de la muestra, voy a poner un monocromador que va a seleccionar la longitud de onda óptima, si estamos viendo sin que era 214.5, pero la voy a centrar con un ancho de banda. O sea, voy a decirle que eso tenga un slit, que es la ventana, de 2 Armstrong, 7 Armstrong o de 1 Armstrong, ¿sí? Es el ancho de longitud de onda que voy a dejar pasar. Si mi centro es 214.5, ¿sí? O sea, 214 nanómetros punto 5, esos son 0.5 Armstrong, ¿sí? O sea, 0,5 nanómetros son 5 Armstrongs. Entonces, si yo dejo un ancho de banda de 1 Armstrong, quiere decir que la longitud que está llegando al detector, las longitudes de onda que están llegando al detector, son 214,5 más menos 1 Armstrong, ¿sí? Más menos, perdón, 0,1 nanómetro, ¿sí? O sea, mi slit es de 1 Armstrong. Eso quiere decir que mi continuidad va desde 215,0 hasta, bueno, perdón, desde 214,0 hasta 215,0. ¿Sí? Todas estas longitudes de onda están llegando al detector. Si recuerdan, la longitud de onda de absorción atómica tiene una precisión de por lo menos 3 ceros en nanómetros, ¿sí? Tiene una longitud de onda de precisión de picómetros. Con lo cual, la correcta expresión de esto sería 214,500 más menos 0,100. ¿Sí? ¿Se entiende? ¿A qué vamos con esto? A que la irradiación de la lámpara de deuterio que se está dando en todo este rango, que está llegando acá. Sí. Sí. ¿Qué dice? Perdón, es que sí, no. Lo que está mal es esto, son 10 Armstrongs. Son 10 Armstrong, perdón. 10 Armstrongs. Es el ancho de ventana más grande que se usa en absorción atómica. Típicamente el ancho típico es 7 Armstrongs, el menor es 2 y el más grande está alrededor de 10 Armstrongs. ¿Sí? Ahí sí. Y ahí también me estoy equivocando acá. Perdón. ¿Sí? Por favor, corrijan eso. ¿Sí? ¿Se entiende la corrección? Y ahí también que queda mal el rango. Está todo bien. Perdón. Está todo bien, lo único que el 1 Armstrong no era un rango real. Esto sería entonces 0,5,5. Sí. ¿Ahí? Gracias. Bien, bueno, perfecto. Bueno, este rango es el que está entrando la lámpara de deuterio, que en realidad también está pasando la de cátodo hueco por acá. O sea, la de cátodo hueco también respeta esta ventana, pero ¿qué pasa? Tiene un ancho de banda con 3 decimales, o sea que está pasando en este rango como quiere la lámpara de cátodo hueco. Mientras que la de deuterio viene con toda la longitud de onda simultáneamente. Y más. Lo que pasa es que estamos cortando acá. ¿Sí? Entonces, la medición de la lámpara de cátodo hueco me da una absorbancia total, que corresponde a el analito más la interferencia.
Cuando yo irradio en el ciclo con la lámpara de cátodo hueco, irradio todas estas longitudes de onda. Irradio con 213,5, 213,6, 213,7, hasta 213,15. En 213,14.5 el zinc puede absorber. Pero en 214,5 el zinc puede absorber. Pero en 214,6 el zinc no puede absorber. No es su longitud de onda. De hecho, no puede absorber ni siquiera en 214,501. ¿Sí? Entonces, si nosotros desglosamos todas estas longitudes de onda con una resolución del picómetro, nos damos cuenta que tenemos 100 mediciones, o sea, 10 Armstrongs son 500 picómetros. Bueno, ya está. 10 Armstrong son 1000 picómetros, ¿sí? 1 nanómetro. Si nosotros desglosamos todas estas mediciones en 1000 picómetros, nos damos cuenta que hay 1000 mediciones individuales en las cuales se va a dar la absorbancia total de la muestra, pero de las cuales solo una nos va a dar la absorción de la longitud del background más la muestra. En las otras 9,99 vamos a tener absorción del inespecífico más muestra. Y en este solo vamos a tener muestra. Con lo cual, el promedio de todas esas absorbancias, supongamos que esto nos da 0,2 y esto nos da 0,5, el promedio de 9,99 por 0,2 más 1 por 0,5 nos va a dar muy cercano a 0,20001. ¿Sí? O sea, en todas esas mediciones, la absorbancia que tiene la muestra va a ser despreciable. ¿Sí? Con lo cual, restándolas de la muestra más estándar, nos damos cuenta que la absorción, esto es muestra más, también, esto es muestra más interferencia. Nos damos cuenta que, siendo esta muestra despreciable, la absorción solo de la muestra es 0,3. Sí, al final la compliqué. Sí, acá no hay muestra, perdón. O sea, sí, ahí no hay muestra, acá no hay muestra. Sí. O sea, es como hacer una suma de estándar, pero no es estándar, o sea, estás sacando la interferencia, por así decirlo. ¿Cómo? Claro, como por ejemplo los problemas cuando vos sacas un estándar para hacer una recta después y ahí sacas la cantidad de la concentración de la masa por decir algo. O sea, vos sacás lo que haces es sacar la interferencia del estándar. Sí, sí, digamos sí. Sí. Sí, no, es análogo, puede ser análogo, porque vos conocés, de esta manera conocés la interferencia eficientemente y la muestra la sacás por resta. Sí. O sea, que eso es lo que hace la conexión por la parte. Claro. Esa medición, que corresponde al único lambda a 214.500, es la única que contiene muestra más interferencia, ¿sí? Que es la misma absorbancia que está acá. O sea, esta absorbancia debe ser 0,5. ¿Sí? El total. Mientras que los 9,99 es solo interferencia y corresponde, nos da al equipo una medida de 0,2. Entonces, el equipo automáticamente lo resta esto y nos da una absorbancia que solo corresponde a la muestra, de 0,3. ¿Se entiende? ¿Sí? ¿Seguro? Ok. Acá abajo tienen cómo es el diseño del equipo. Tiene la lámpara de cátodo hueco, que pasa por un focalizador, tiene el obturador,
que es simplemente un espejo que va direccionando el haz de luz, y la lámpara de deuterio. ¿Sí? Esto va alternadamente llegando al quemador o al horno de grafito, pasa por el monocromador, que acá está dibujado como si fuera un prisma, y después llega al detector. ¿Qué les iba a comentar? Por ejemplo, en el equipo de la cátedra, si ustedes lo abren, lo que van a ver es que la longitud de la lámpara de cátodo hueco pasa por en medio de la de deuterio. O sea, la lámpara de cátodo hueco tiene el típico dibujo de una lámpara de cátodo hueco, y la de deuterio tiene si lo ven, digamos, de arriba, se ve algo así. Donde por acá pasa la longitud de la lámpara de cátodo hueco, la radiación de la lámpara de cátodo hueco, y de acá dentro mismo se genera la emisión de la lámpara de deuterio. ¿Sí? Pasa por el medio. Obviamente ese diseño no utiliza un obturador, sino que utiliza alternancia de pulso. Esta técnica es la más difundida, la que más está desarrollada, claramente porque es la más barata. ¿Sí? Las otras técnicas son autoinversión y efecto Zeeman. La de autoinversión funciona, digamos, matemáticamente de la misma manera. Pero acá la lámpara de cátodo hueco, acá solo tenemos una lámpara de cátodo hueco, no tenemos una lámpara de deuterio. La lámpara de cátodo hueco va a funcionar por pulsos alternados con distintas intensidades de pulsos. En el primer pulso tenemos una corriente normal, donde se descarga la lámpara de cátodo hueco, y tenemos una absorción normal sumada al inespecífico. Tenemos ese 0,3 de la muestra más el 0,2 del background, más el 0,2 del inespecífico. En el segundo ciclo, lo que se aplica sobre la lámpara es una corriente excesiva. En esa corriente excesiva, lo que sucede es lo siguiente. En una corriente normal genero un porcentaje o una eficiencia de atomización, excitación y emisión. ¿Sí? Eso me da un ancho de banda de emisión. Es lo más discreto posible. Tenemos resolución de picómetros, ¿sí?, en la emisión de la lámpara de cátodo hueco. Cuando aplicamos más corriente, exacerbamos tanto el proceso que se genera muchísimo más vapor, muchísimos más átomos, y donde el átomo que está más lejano a la ventana de salida se excita y emite, tiene mayor probabilidad de encontrarse esa radiación con otro átomo que está más cerca de la ventana. No solo eso, sino que al aumentar tanto la presión y la energía en la cámara, los orbitales atómicos comienzan a degenerarse con mayor probabilidad. Eso genera que el ancho de la campana de emisión se ensanche y tengamos una emisión menos discreta. No más menos discreta, ¿sí? Menos discreta. ¿Qué pasa? Algunos átomos van a tener tanta energía para ensanchar esa longitud, esa emisión, pero otros átomos no. Entonces, los átomos que en el camino no se excitaron y pueden absorber la longitud de onda irradiada por otros átomos, van a absorber esa longitud de onda, esa radiación. Y esos átomos con mayor probabilidad tienen la distribución electrónica del átomo más probable y produce un fenómeno de autoabsorción, como en fluorescencia una solución concentrada.
Lo que pasa es que acá, al haber entregado mucha más energía, producimos este ensanchamiento. Entonces, el fenómeno final, haciéndolo bien exacerbado, es que logramos un mínimo de emisión en la longitud de onda de la lámpara de cátodo hueco normal. Entonces, por un ciclo, a mi muestra que absorbía en 214.5, ya no la voy a estar irradiando con 214.5, sino que le voy a estar irradiando con dos longitudes de onda, que son 214.4 y 214.6. Entonces el zinc que está en el medio, el de la muestra, no va a poder absorber. Pero sí va a poder absorber el inespecífico. ¿Sí? Todo esto está presupuesto para inespecíficos de amplia anchos de banda de absorción, ¿sí? Que son por dispersión o moleculares. Acá pasa lo mismo, durante el primer ciclo tenemos una absorción de 0,2 del inespecífico más 0,3, o sea 0,5 en total, y después en este ciclo ya lo que absorbe es solo inespecífico. El zinc no puede absorber. En la lámpara de cátodo en la corrección de lámpara de deuterio, mi zinc absorbía la radiación de la lámpara de deuterio. En este caso no absorbe. En realidad va a absorber un poquito porque no llega a ser perfecto ese desdoblamiento energético, esa autoabsorción. Pero es lo suficiente como para que se reste. Es una cuestión probabilística. Digamos, ese ensanchamiento del orbital es probabilístico. La transición más probable, la discreta, es esta, ¿sí? Es en el estado atómico a una temperatura controlada y en casi vacío, ¿sí? Donde no hay colisiones, donde no hay efectos extra. Tenemos un delta E más probable. Cuando aumentamos la energía, aumentamos colisiones, aumentamos energía vibracional, cinética, térmica, todo, esto crece en niveles y esto también, ¿sí? Sí, cuando aumentas la corriente. Crecen estos dos niveles, ¿sí? Entonces, estas transiciones ya no existe solo esta. Hay varias. Pero son menos probables. Entonces, de todos los átomos, la transición más probable sigue siendo esta. ¿Sí? Entonces, la transición más probable para la autoabsorción es la que se da con mayor probabilidad. ¿Se entiende? Si querés verlo de alguna manera más caricaturesca sería, yo tengo mi lámpara de deuterio que empieza acá y termina acá. Entonces, todos estos átomos tienen un ancho de banda de emisión bien ancho. Mientras que los de acá, más cerca de la ventana, tienen un ancho más angosto. Entonces solo absorben la longitud de onda central. ¿Sí? Obviamente eso no es así, porque tenés que presuponer una distribución equitativa de la población. ¿Sí? Pero el fenómeno se daría así. Bien. Bueno. ¿Alguna pregunta de autoabsorción? Bueno, este es uno de los métodos menos usados, sobre todo porque es un método, en realidad es un método que estaba siendo usado o se usa en algunos equipos porque es un método barato. Es mejor que el del deuterio, es mejor que el de la lámpara de deuterio porque el de lámpara de deuterio tiene la limitación que solo corrige en el UV, las interferencias en el UV, porque la lámpara de deuterio tiene emisión en el UV. Sí, eso es un pequeño detalle, me olvidé de la lámpara de deuterio. Les dije que tiene de 170 a 300 y pico, a 370, a 380, que eso es el espectro UV, solo corrige en ese rango. El cromo, no, perdón. No, el cromo tiene un máximo de absorción en 357. Bueno, hay algunos otros elementos que tienen líneas primarias de absorción en el visible, ¿sí? Para esos elementos, la lámpara de cátodo hueco, por más que yo la tenga puesta en mi equipo, no me sirve nada.
porque no irradia en esa zona, no puedo corregir esas interferencias, ¿sí? Por suerte, la mayoría de las interferencias se dan en el UV y no en el visible. Ahora, esta metodología corrige interferencias tanto en el UV como en el visible. La cuestión de esto es que este pulso extra de corriente hace que la vida media de la lámpara caiga, ¿sí? Esa lámpara va a tener una vida media mucho más corta, con lo cual me encarece las mediciones. Fíjense que todo termina, digamos, a lo largo de los instrumentos que vimos, todo termina siendo, no quiero decir todo termina en dinero, pero todo va, o sea, la química analítica, digamos, está todo entremezclado, desde principios físicos, químicos, económicos y de eficiencia. O sea, una cosa lamentablemente no puede ir de la otra, fuera de la mano de la otra. Bien, ¿alguna duda de esto? Bueno. La última de las correcciones y la más eficiente es la corrección por efecto Zeeman. Es la más eficiente, es la mejor, la más precisa y obviamente también la más cara, ¿sí? Porque nosotros necesitamos un imán, y un imán potente. Es 10 veces menos potente que el de RMN. Sin RMN estábamos hablando a partir de 2 teslas, acá estamos hablando en como mucho 1 tesla, 0,1 tesla típicamente, ¿sí? Tiene un campo mucho menor que el de RMN, con lo cual el equipo es más barato, pero ya interponer un imán ahí, si estamos hablando de RMN, de 1 tesla es $1.000.000, 0,1 tesla también es un número, ¿sí? Pero bueno, son equipos que son muy robustos y dan unas correcciones muy buenas. La corrección del efecto Zeeman se basa en lo siguiente. El efecto Zeeman, como en RMN, produce el desdoblamiento electrónico. ¿Qué pasa? El desdoblamiento electrónico esta vez va a ser atómico, no va a ser nuclear. Y lo que va a producir el desdoblamiento electrónico es un desdoblamiento en 3 líneas. La central, que es la típica, y 2 satélites. Para el efecto Zeeman hay varias configuraciones. La más común es la que tiene el imán sobre la muestra, ¿sí? Pero también podría llegar a estar sobre la lámpara en algunos casos. Y también les mostraba en las diapositivas de la clase, algunas de las comisiones, no sé si a todas, una distribución distinta a la que se muestra acá. Tienen el polarizador a esta altura. En esta distribución el polarizador está acá. Me parece que es la más sencilla de entender. Es así la historia. La muestra se le aplica un campo magnético. En la aplicación de ese campo magnético genera 2 poblaciones nuevas, ¿sí?, que se suman a la central. La población central puede absorber la radiación que está polarizada en el plano de las líneas de campo magnético. Mientras que la otra, no. El campo magnético va a tener un norte o sur, las líneas de campo magnético van a tener una dirección, ¿sí? Entonces, al aplicar el campo, en RMN lo que omitimos decir es que se polarizan las absorciones, ¿sí? Acá se hace mucho más evidente. En el orbital electrónico atómico, al aplicar un campo magnético, las poblaciones que se generan, la diferencia de población que se genera, va a tener una orientación, ¿sí? Y va a poder absorber, así como en RMN teníamos que generar una fase para que se dé la absorción más eficiente, acá vamos a tener que generar una irradiación en el plano. En realidad, la lámpara de Kato hueco está irradiando luz no polarizada, o sea que no está seleccionada, sus componentes eléctrico y magnético son digamos, aleatorios, son circulares, no tienen una polarización. Entonces llegan a la muestra sin ninguna orientación. La muestra, que está libremente rotando y con sus vectores desorientados para todos lados, puede absorber cualquiera de esas radiaciones. En realidad, solo puede absorber la longitud de onda que está polarizada paralela al plano
del vector del campo eléctrico, ¿sí? Pero como tenemos distribuciones heterogéneas, perdón, distribuciones aleatorias, tanto en la fuente como en la nube atómica, se da una absorbancia global, que es la que se mide globalmente. Ahora, nosotros vamos a generar en la muestra dos poblaciones. Una que absorbe en este plano, si la radiación electromagnética tiene su campo magnético o su campo eléctrico en este plano, en realidad vamos a hacer una que tiene el campo magnético en este plano, o sea, el campo eléctrico en este plano, y otra población que tiene los campos perpendiculares. O sea, el campo magnético lo va a tener en este plano y el campo eléctrico en este plano, ¿sí? Voy a reformular. Me parece que la que les dieron en el seminario es un poco más sencilla de entender. Ahí todavía no llegué a eso. Todavía no llegué. Supongamos esto. La lámpara de cátodo hueco irradia luz no polarizada, ¿sí? Supongamos que le pongo un polarizador quieto, ¿sí? Solo va a pasar la luz que está polarizada en un plano, ¿sí? La muestra, si yo la polarizo en ese plano, puede absorber esa longitud de onda. Si yo polarizo su campo eléctrico en ese plano y su campo magnético en el perpendicular, puede absorber. Si no, no puede absorber, ¿sí? Ahora, si la polarizo en el otro plano, no puede absorber. ¿Estamos? Bien. Ahora, lo que voy a hacer es no polarizar la fuente y polarizar la muestra. La población que tiene el campo magnético junto con el plano del imán, o sea, está paralelo al imán, puede absorber la radiación en la longitud de onda 214.5. La longitud de onda, esa longitud. Pero el desdoblamiento de los estados electrónicos se produce más eficientemente en la polarización perpendicular, ¿sí? O sea, los que tienen orientado su campo magnético perpendicular al campo del imán, ¿sí? Como en RMN, en alfa y el beta, produce un desdoblamiento más eficiente y tienen dos picos de absorción distintos. Uno a 214, supongamos, 4 y otro a 214.6. Con lo cual, si están polarizados, no pueden absorber la longitud de onda de la lámpara de cátodo hueco. ¿Sí? Eso me genera dos tipos de absorciones. Una que puede absorber la lámpara de cátodo hueco y otra que no puede absorber la longitud de onda del cátodo hueco. ¿Sí? Cuando sale el sector de la muestra, el polarizador va a seleccionar entre esas dos absorciones. Y va a poder discriminar la longitud de onda que se absorbió con el inespecífico y sin el inespecífico. El inespecífico no se polariza en sí. Porque son, claro, tienen una eficiencia de polarización mucho menor por ser moléculas y por ser a veces partículas. O sea, si fuera... Sí, todo esto para otra cosa que no sea otro elemento. O sea, si tiene un solapamiento espectral real, es muy difícil de eliminarlo. Si tiene un solapamiento espectral real, lo eliminan eligiendo otra longitud de onda, una línea secundaria. ¿Sí? Esa es la forma de eliminar el solapamiento espectral real de dos átomos. Pero el magneto también, o sea, es más específico porque el campo magnético que da tiene alguna frecuencia en especial para el átomo, ¿no? No, es un imán permanente. Solo se polarizan los que están en estado atómico porque están en estado atómico. Sí, digamos que sí. En realidad, los otros también van a sufrir este efecto. Pero ¿qué pasa? Como tienen orbitales más degenerados, o es dispersión, así como tiene un ancho de banda tan grande, por más que los polarices, el ancho de banda quizás es más grande. ¿Sí? No te afecta. Ese efecto no se ve espectroscópicamente.
O sea, vos no ves un cambio en esos átomos, en esos elementos, sí, átomos o moléculas o lo que sea. No sé si me explico. ¿Sí? Entonces, si yo estoy detectando con el monocromador fijo en la longitud de onda 214.5, en el ciclo en la cual el polarizador está alineado paralelo al campo, veo las dos absorciones. En el ciclo que es perpendicular, solo veo la absorción del background. ¿Sí? Es la misma resta que en deuterio y en autoinversión. ¿Alguna duda? ¿Algunas dudas? Una pregunta. Yo lo que hago con esto básicamente es seleccionar la longitud de onda, seleccionar, pero ver la longitud de onda de mi analista de observo y no ver la interferencia que estamos buscando. Lo que haces con esto es, en un ciclo, digamos, en un ciclo pasa lo normal. Pasa lo normal, tenés la absorción de la muestra más la interferencia. Ahora, cuando vos pones el polarizador a 90 grados, la radiación que viene de la lámpara de cátodo hueco no puede ser absorbida por la muestra porque los componentes que están a 90 grados ya no tienen esa longitud de onda de absorción. Están desdoblados. Entonces no pueden absorber 214,5. Pasan de largo. Y el inespecífico, que es degenerado, en su longitud de onda, puede absorberlo. Entonces, cuando está a 90 grados, vos detectás solo el inespecífico. El imán es permanente. El imán es permanente. ¿Sí? Pero se generan esas dos poblaciones. Una población está inalterada y otra población está desdoblada. En realidad, en la suma, en realidad todas están alteradas, pero dejémoslo ahí. ¿Sí? ¿Se entiende? ¿Sí? Bueno. Un equipo de este tipo tienen en toxicología, en la cátedra de tóxico. No sé si están dando porque hace poco me dijeron que uno se había roto. Esperemos que no sea este porque es caro. Bueno. Sigamos. En absorción atómica, la curva de calibración es como en cualquier otra espectroscopía. Tenemos curva de calibración con estándar externo. Ahora, idealmente vamos a intentar trabajar en el rango lineal de la curva. Pero eso no tiene por qué ser así. Muchas veces las curvas en la absorción atómica son no lineales, son polinomiales. Y eso es porque por más que nosotros nos guste trabajar en un rango lineal, a veces, sobre todo en absorción atómica de horno-grafito, el rango lineal es tan acotado que rápidamente se pierde la ley de la medivir. Entonces tenemos que trazar curvas polinomiales. Obviamente, para poder trabajar en un rango no lineal, tenemos que estar muy seguros de que nuestra muestra responde así por sí misma y no por interferencias. También es una práctica bastante usual usar lo que se llama método de grado estándar. Hay veces que la matriz en absorción atómica es tan importante el efecto que tiene que mi recuperación está muy lejos de ser de un 90 a un 110%. A veces es un 80%, a veces un 120%. O sea, yo inyecto una ppm y me detecta 1,5. A veces inyecto una ppm y me detecta 0,08. El efecto de recuperación por matriz es muy importante. Esto, obviamente, si yo hago una curva de calibración en agua estilada, o sea, plomo en agua estilada, y inyecto una ppm y espero que me dé una absorbancia de 0,3. Y si pongo la muestra y sé que tiene una ppm, la absorbancia me da 0,4. Y acá digo, bueno, acá pasa algo. La matriz me está dando señal. Eso puede ser la dispersión que estamos hablando u otros efectos. ¿Qué les iba a comentar? Bueno, a veces eso no se puede llegar a resolver con las correcciones de lámpara de deuterio, autoinversión, efecto Sivan. Y cuando no se puede corregir, lo que hago es utilizar el método de edición de estándar. Lo que hago es agarrar la muestra y cargarla con patrones crecientes. O sea, tomo 1 mililitro de muestra y le pongo, si mi curva va de 1 a 10 ppb, le pongo una ppb
al otro mililitro le pongo 2 ppb, al otro 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. ¿Sí? O sea, esa muestra tiene muestra matriz más estándar en concentraciones crecientes. Y cuando inyecto, yo voy a tener en el de 1 ppm una señal que no va a ser la señal de la muestra, la señal de 1 ppm, va a ser la señal del 1 ppm más lo que tiene la muestra. O menos en realidad, depende de cómo sea la recuperación. Pero supongamos el caso más sencillo de entender, que es el que sea más. Tengo la señal de 1 ppm más lo que tiene la muestra. La señal de 2 ppm más lo que tiene la muestra. 3 ppm más lo que tiene la muestra. Entonces cuando trazo mi curva de calibración, la concentración de la muestra la saco por extrapolación al 0 de I. ¿Sí? Estoy restando los estándares. ¿Sí? O sea, acá no hace falta que yo inyecte la muestra. Yo la inyecté 1, 2, 3 veces. 3 veces con 3 concentraciones estándar distintos. Este método especula con que al estándar que yo agrega a la muestra va a sufrir el mismo porcentaje de recuperación. O sea, si mi muestra tiene 10 ppm y detecto 8 ppm, quiere decir que tiene un 80% de recuperación. Entonces, si mi muestra tiene 10 ppm y recupero 8, si le agrego 10 ppm a eso y tiene 20, voy a recuperar 16 ppm, ¿sí? Que es un 80% de 20. ¿Estamos? ¿Sí? O sea, el estándar sufrió la misma reducción que la muestra. Lo mismo va a pasar con un estándar más grande, más grande y más grande. Entonces, de esa manera, matemáticamente puedo detectar el efecto matriz. ¿Se entendió? Bien. Como les comentaba, algunos elementos tienen efecto matriz tan grande que no se pueden resolver con correcciones de lámpara de deuterio y demás. Tampoco se pueden corregir con adición de estándar. Muchas veces el arsénico es uno de esos elementos problemáticos. El arsénico típicamente está distribuido en la Argentina en muchas áreas. El arsénico es un producto de la deposición, digamos, el arsénico en los acuíferos es un producto de la deposición de cenizas volcánicas. En la provincia de Buenos Aires, en Santa Fe, en Tucumán, en Chaco, hay arsénico. En todo lo que es el noroeste de la provincia de Buenos Aires, Junín, Chivilcoy, incluso hace poco detectamos arsénico en Pilar. Hay muchos lugares que tienen arsénico, pero por suerte en la provincia de Buenos Aires el arsénico varía desde 20 ppb hasta 100 ppb. En algunos lugares de Chascomús detectamos un poco más, hasta 1 ppm, ¿sí? Pero ¿qué pasa? En Santa Fe, o en Tucumán, o en Chaco, hay algunos lugares donde hay 10 ppm, no hay ppb, hay ppm. Esa gente, la que toma agua de esos pozos, no tiene idea que tiene arsénico. ¿Sí? Por lo general, el arsénico, la gente que toma agua con arsénico es gente de campo. Está acostumbrada a tomar agua de un pozo. No tiene ningún tipo de conocimiento de esto. Y también hay una cuestión con el arsénico, que es que como se deposita por cenizas volcánicas, depende de cómo fue el viento ese día y cómo depositó, puede haber un pozo que tenga 10 ppm de arsénico acá y a 100 metros, bueno, no 100 metros, no, pero 1000 metros, haya un pozo que no tenga arsénico. Y eso se ve mucho. Típicamente esas aguas tienen mucha concentración, mucha dureza. El calcio y el magnesio producen una recuperación positiva. Tienen 110-120% de recuperación. ¿Sí? Esas medidas, para lo que es la determinación de agua potable, que tiene que tener menos de 10 ppb en Argentina, hasta hace unos años eran 40 ppb, ahora hace 5 la pasaron a 10, siguiendo las normas de estadounidenses y europeas. Esa determinación tiene que ser de una manera muy precisa, porque estamos hablando de un elemento que perjudica la salud y que perjudica a mucha gente. Entonces, desarrollar una técnica que requiera sobreponerse a una recuperación de un 120% a veces no es del todo validable. Cuando eso no es posible, tenemos que recurrir a esta técnica, que se llama la técnica de generación de hidruros. Esa técnica se basa en que todos estos elementos, arsénico, selenio, sobre todo antimonio, que son los que más se miden por esta técnica, o los más típicos, generan hidruros.
cuando uno los pone en un medio ácido y con reducción. Esos hidruros son especies volátiles reducidas. El arsénico típicamente está como arsénico 3 o arsénico 5, pero si yo lo reduzco va a estar como arsénico menos 3. ¿Sí? Y se forma el hidruro gaseoso que se llama arsina. La arsina se va a volatilizar y se va a bombear hacia un tubo que tiene dos ópticas de cuarzo, que son translúcidas al UV, y se va a calentar hasta la temperatura de atomización del arsénico. En ese punto podemos ver el arsénico por absorción atómica. ¿Sí? Básicamente lo que hacemos es, por este método, liberar todas las interferencias que tiene arsénico, reduciéndolo, y llevarlo a estado gaseoso en forma de arsina. Lo llevamos al espectrómetro de absorción atómica, lo atomizamos y lo medimos, libre de interferencias. Este es el método de referencia para medir arsénico. Una de las ventajas es que aumenta la sensibilidad. Con esta técnica se puede llegar a medir de 1 a 10 ppb. Por las otras técnicas, por horno de grafito obviamente llama no llega muy debajo de las ppm, horno de grafito llega hasta 10 ppb, 5 ppb con toda la furia. ¿Sí? Con esta técnica podemos ver precisamente de 1 a 10 ppb de arsénico. Como les había comentado la clase pasada, otro de los elementos que se mide por una técnica distinta a la introducción directa de la muestra es el mercurio. El mercurio también forma muchos compuestos organometálicos que son más tóxicos que el mercurio en sí. O sea, la intoxicación por mercurio, uno se le rompe un termómetro y dice, uy, me voy a morir. Es más perjudicial es menos perjudicial tocar la gotita de mercurio que aspirar el mercurio volatilizado, ¿sí? Y es más perjudicial si se forma un organometálico de mercurio, que son los típicos productos de metabolismo que tienen los peces que viven en aguas contaminadas con mercurio. Uno después va, come esos peces que bioacumularon mercurio y ¿sí? Intoxicación aguda de mercurio por comer un pez contaminado. ¿Sí? Al pez no le pasa nada, pero a uno sí. Sífilis por suerte no nos va a agarrar si comemos mercurio, pero no, porque era la forma, digamos, originalmente la forma que había de curar la sífilis era administrando mercurio a la gente. Así, sí. Nietzsche se volvió loco por eso. Tenía sífilis, le daban mercurio, bueno, y así le fue. Tenía ese percance, digamos, la cura de la sífilis en ese momento. Bueno, la técnica para medir mercurio es por reducción, ¿sí? Destrucción de todas estas especies. La reducción lo lleva al estado cero, o sea, los complejos organometálicos son de mercurio 2. Se lleva a mercurio 0, el mercurio 0 es volátil, el mercurio 0 se bombea también, ya atomizado en una cuba de cuarzo, y no hace falta entregar la temperatura, se mide directamente. Esto es lo que me le comenté la vez pasada, recién. Lo único que remarca acá del efecto salino con nitrato de níquel, que a veces el efecto salino que les comentaba, la recuperación positiva puede llegar a reducirse con un modificador de matriz que es el nitrato de níquel, que desplaza algunos de los complejantes del mercurio. Esta es una configuración típica de un método para medir mercurio por vapor frío. Tenemos el reductor, tenemos agua que va a mezclar todo el sistema, bombeamos mercurio, y la que tiene de distinto este sistema es que tenemos una fuente. Esa fuente va a irradiar el mercurio y el mercurio se va a excitar y el mercurio se va a desexcitar emitiendo fluorescencia. El mercurio es uno de los pocos elementos que tienen equipos para determinación específica bueno, tienen determinaciones... ahí no me sale la palabra.
Bueno, se puede medir dedicado, ahí está. Tiene equipos dedicados a la detección de mercurio. O sea, hay equipos comerciales que son de este tamaño, que uno pone una gotita de agua, los mezcla con el reductor, el reductor permite la volatilización del mercurio gaseoso, pasa a otro compartimiento, la lámpara lo excita y se ve a 90 grados fluorescencia, ¿sí? De esa manera, así como utilizando fluorescencia aumentamos el límite de detección, nosotros podemos determinar trazas de mercurio con un método de reducción y volatilización, ¿sí? Que es el método de vapores fríos. ¿Alguna duda? ¿No? Bueno, les voy a comentar ahora someramente lo que son los modificadores de matriz. Los modificadores de matriz se usan en absorción atómica de horno de grafito, por el método electrotérmico, para mejorar los perfiles de atomización. Mejorar el perfil de atomización tiene varias lecturas, tiene varios significados. Mejorar un perfil de atomización quiere decir que yo voy a medir a mi analito a la temperatura que a mí más me sirva. Voy a medir a mi analito de una manera más homogénea, o sea que se va a atomizar todo al mismo tiempo. Y voy a medir a mi analito libre de ciertas interferencias. Yo ya les comenté la clase pasada que, por ejemplo, el cadmio forma con cloruro una sal que es volátil a 900 grados. Lo mismo le pasa a otros elementos. La forma de eliminar esa volatilización del mercurio, del cadmio, es utilizar un modificador de matriz. El modificador de matriz que vamos a utilizar en este caso es el fosfato. El fosfato forma con mercurio sales de fosfato que funcionan como sales estables térmicamente. O sea, el fosfato funciona como un estabilizador térmico del cadmio. Entonces, si yo tengo cadmio con alguna mezcla de sales de cloruro y le pongo fosfato en exceso, el fosfato desplaza el cloruro y forma una sal estable. Fíjense que a 1450 grados el perfil de atomización es ancho. Estos son perfiles de atomización a distintos pHs, ¿sí? Este perfil de atomización es ancho, tiene varios segundos. Mientras que a medida que vamos aumentando la temperatura, el perfil de atomización se agudiza. Eso quiere decir que esta atomización no es eficiente del todo, porque hace que mi analito se vaya atomizando muy lentamente, o sea, muy heterogéneamente. En cambio esto hace que todo el analito pase de sal de fósforo rápido a una disgregación de esa sal, a cadmio gaseoso y se analiza, ¿sí? se detecta. En realidad lo que está sucediendo en cada uno de estos casos es que el cadmio forma fosfato de cadmio, el fosfato de cadmio pasa a óxidos de cadmio, o sea, óxido de fósforo cadmio, ¿sí? Y después se libera. Cada uno de esos óxidos cada uno de esos óxidos de fosfato de cadmio tienen distintas estabilidades a distintos pHs, distinta probabilidad de formación a distintos pHs, ¿sí? Se lo digo rápidamente porque no viene al caso. Lo importante acá es que el fosfato funciona como un estabilizador térmico. En otros casos, algunos elementos son muy estables térmicamente. Por ejemplo, el aluminio es un elemento muy estable térmicamente. Quiere decir que se atomiza a temperaturas arriba de las que maneja nuestro equipo. En ese caso, lo que nos conviene a nosotros es mezclarlo con alguna sal que lo haga más volátil. Típicamente lo que se utiliza para aumentar más volátil me refiero erróneamente, ¿sí? Algo que lo haga más tendiente a atomizarse, ¿sí? Algo que le facilite su disociación de los complejos que tiene y le facilite su atomización. Por ejemplo, si yo uso ácido nítrico, el ácido nítrico es capaz de disolver casi todos los metales.
Entonces, si esos metales vienen con distintas sales, el ácido nítrico los disuelve y homogeniza la matriz a nitrato del metal. Con lo cual, si hay metales que tienen sales muy estables y no se atomizan en el rango de trabajo de mi equipo, o de la llama que yo tengo, con ácido nítrico yo puedo tener todos nitratos de ese metal y hacer que se atomicen todos juntos a la misma temperatura. O sea, si yo tengo un aluminio que viene de agua de mar, ese aluminio va a estar como cloruro de aluminio, nitrato de aluminio, fosfato de aluminio, sulfato de aluminio, ¿sí? Más carbonato de aluminio, toda la sal que pueda tener, todo el contraión que pueda tener el agua de mar. El carbonato de aluminio, el fosfato de aluminio, el nitrato de aluminio tienen temperaturas de disociación para liberar ese aluminio distintas, con lo cual la atomización se va a producir de una manera mucho más heterogénea, ¿sí? Todo el ancho del perfil de atomización va a significar la liberación de un tipo de aluminio, de un tipo de sal. En cambio, si yo tengo todo como nitrato, se va a eliminar todo a la misma temperatura. Si yo tengo todo como cloruro, se elimina todo a la misma temperatura, ¿sí? Típicamente se usa ácido nítrico porque es lo que se utiliza para mineralizar, también sirve para disgregar materia orgánica, casi todos los metales son muy solubles en aluminio, en nitrato, en ácido nítrico, perdón. Por eso es que se usa el ácido nítrico. Otros modificadores de matriz sirven como donadores de electrones. Por ejemplo, estroncio, níquel, paladio. El modificador de matriz universal es el nitrato de magnesio paladio. El nitrato de magnesio paladio tiene el paladio como un elemento muy electropositivo. Un elemento muy electropositivo tiende a donar electrones fácilmente. Eso hace que un metal, que típicamente se encuentra como catión, en estado de oxidación positivo, pase más fácil a estado cero, o sea, se reduzca. Porque no olvidemos que un metal tiene que reducirse para poder atomizarse. Entonces tenemos varios tipos de modificadores de matriz. Tenemos el estabilizador térmico, tenemos el que homogeniza la matriz para que todos tengan la misma contraión, tenemos el que es un facilitador de la atomización porque es electropositivo, o sea, es un donador de electrones. Hay distintos tipos de modificadores. Algunos tienen otras funciones, como es dispersar la muestra homogéneamente en el horno de grafito, como por ejemplo el Twin, que son detergentes, ¿sí? Pero bueno, esos son algunos de ellos. Acá en las diapositivas tienen algunos modificadores de matrices típicos, ¿sí? No vamos a entrar en cada uno de ellos porque cada uno de ellos tiene su historia propia. Quiero pasar rápidamente a la última parte. Las consideraciones para elegir una técnica. Esto ya es para cerrar un poco absorción atómica en cuanto al uso global de la técnica. ¿Cuándo voy a elegir absorción atómica? ¿Cuándo voy a elegir absorción atómica o emisión atómica? Típicamente cuando tengo muestras que son elementales. O sea, cuando yo quiero medir un metal de transición, absorción atómica es la técnica. Si bien sabemos que con los electrodos selectivos podemos medirlos, si bien también ciertas técnicas de HPLC por intercambio iónico nos pueden llegar a detectar metales, también puede servir. Esta técnica es la más difundida de todas, es la más económica y es la más difundida. Pero sabemos que tenemos dos tipos de atomización, llama y electrotérmico. De ahí va a surgir la elección de cada uno de ellos, del nivel de detección que yo necesite. Si yo estoy midiendo sodio, calcio en un alimento, no voy a ir a trabajar en un equipo con horno de grafito que miden el nivel de las ppbs, porque voy a estar midiendo sustancias en las ppms. Si tengo calcio en sangre, también lo voy a medir en llama, no lo voy a medir en horno de grafito, porque para medir en horno de grafito voy a tener que hacer una ilusión uno en 1000, uno en 10.000. Eso me va a generar mucho error. Entonces, la técnica ideal es llama, no es horno de grafito. Ahora, si yo quiero medir contaminantes de exposición laboral, plomo en sangre, cadmio en sangre, o contaminación ambiental, mercurio mercurio justamente no, pero cadmio en un lago, arsénico también en aguas, sí tengo que llegar a las ppb, tengo que usar horno de grafito.
¿sí? O sea, no crean que siempre el método de mayor detección es el mejor, ¿sí? No tengo que usar el método, porque vamos a ver que a veces es complicado. En este caso es muy complicado sobreponerse. En la cátedra tenemos un equipo que funciona con grafito, ¿sí? A veces vienen muestras que son muy sencillas. Las intentamos medir por absorción atómica porque tenemos puesto a punto las técnicas. Pero a veces tenemos que diluir tanto que la medida termina siendo muy imprecisa. Uno típicamente pesa una muestra, ¿no? Y hace las diluciones y detecta. Hace una doble pesada de eso, o triple según la técnica, hace las diluciones y detecta. Entre cada una de esas muestras, si uno ve mucha dispersión, es porque las diluciones están produciendo ese error, ¿sí? Porque mis estándares no tienen esa dispersión. El problema es la técnica en sí, no es el equipo. Elegí mal el equipo para la técnica. Entonces, en ese caso, me conviene más a veces usar un complejante que le dé color UV, un electrodo selectivo o un equipo de llama, ¿sí? O electroforesis capilar o cualquier técnica que me permita ver un elemento, ¿sí? Cada uno obviamente va a estar en su estado particular, ¿no? Bien. Bueno, ¿alguna duda de esto? Ok. Bien, un poco como novedad, les comento que ahora está entrando en el mercado este tipo de equipo. Son equipos de absorción atómica con fuente continua. Esto se lo cuento como les comentaba en las otras clases, uno les tiene que contar cosas que son modernas, quizás algo que ustedes están estudiando son novedades y, por ejemplo, de este equipo no hay ninguno en el país. Pero quizás cuando se reciban ya haya equipos, ¿sí? Y ustedes tienen que saber de qué se trata. No especulen, no estamos hablando de 10 años, ¿eh? No, capaz que en 2 o 3 años ya hay un número de equipos en el país. Sobre todo en empresas privadas que son los que primero compran equipos, ¿no? Bueno, este tipo de equipo usa la lámpara arco corto de xenón, la que puede seleccionar la longitud de onda que yo quiero. Y combina la lámpara arco corto de xenón con un detector, con un shell grating que es como una red de difracción en escalera sumado a un detector CCD. La red de difracción en escalera tiene un prisma, una red de difracción, todos estos van a desglazar las longitudes de onda en muchos haces distintos. Y la cámara CCD es una es un dispositivo de carga acoplada. O sea, es un detector que tiene un montón de píxeles de resolución. A cada píxel va a estar llegando una longitud de onda distinta. Entonces va a poder detectar simultáneamente distintas longitudes de onda, ¿sí? Sobre esa se forma una carga, que eso es eléctricamente compensado y eso es la detección, ¿sí? Por eso se llama CCD. Lo importante de esta técnica es que es una absorción atómica común y por más que salga 5 veces más que un equipo de horno de grafito, lo que nos permite es hacer detección simultánea de algunos elementos, de varios elementos a la vez. La absorción atómica típica solo puede detectar un elemento por vez, un elemento por lámpara, ¿sí? Tengo que calibrar, medir un elemento, poner otra lámpara y medir otro elemento. Acá, si hago mi barrido bien y tengo longitudes de onda relativamente cercanas, puedo hacer barridos acortados y puedo medir más de un elemento a la vez. No solo eso, sino que también me independizo del efecto Siemens, la autoinversión y la lámpara de deuterio, porque como puedo hacer un barrido, mi analito, que en este caso creo que era el talio, mide a 276.75, no a 276.7, ¿sí? Entonces, en mi detección ya puedo eliminar la interferencia por medir a longitudes de onda muy cercanas, ¿sí? Este es más fácil de entender la corrección, ¿no? O sea, mido una longitud de onda y al toque mido otra. El inespecífico mide en todas las longitudes de onda, mientras que mi muestra mide solo a una, ¿sí? Si yo hago mi barrido bien, puedo medir varias en simultáneo. Por ejemplo, el cadmio absorbe a 228, el zinc a 214, ¿sí? Tienen menos de 15 nanómetros de diferencia, quizás puedo medir zinc y cadmio al mismo tiempo. Que es la gran limitación de absorción atómica. Y que es, en realidad, en lo que ICP y los equipos de emisión le ganan por amplio margen a los equipos de absorción atómica.
ICP, cuando aparece la técnica ICP, que es plasma acoplado inductivamente, todos los otros equipos de emisión atómica, si bien se siguen vendiendo, quedan opacados, porque ICP tiene le gana en performance muchísimo a todos los otros equipos de emisión atómica. Y ya vamos a ver por qué. Los equipos de emisión atómica típicos utilizan una llama o utilizan un horno de grafito para lograr la emisión. Eso puede llegar como máximo a una temperatura de 3000 grados. ¿Sí? La llama puede llegar cerca de 2000 y pico, el horno puede llegar cerca de 3000 y pico. ¿Sí? El plasma llega a 10.000 Kelvin. Se trabaja igual en 6.000 kelvins, pero llega a mucha mayor temperatura. Al llegar a esa temperatura, la eficiencia de atomización es infinitamente mayor. Entonces, si logro una eficiencia de atomización mayor, logro una mayor señal por masa de muestra. ¿Sí? Lograría una mayor sensibilidad. Ahora, como ICP es una técnica de emisión, vamos a ver que por el diseño experimental vamos a sacrificar un poco ese límite de detección en pos de la selectividad y de la multidetección. ICP logra la detección simultánea de prácticamente, en algunos casos hablan hasta 70 elementos en simultáneo. ¿Sí? O sea, es una técnica que realmente tiene una ventaja comparativa increíble. El sistema sería el siguiente. Tenemos argón que está entrando por un sistema de nebulización parecido al de llama, ¿sí? Y el de fotometría de llama, en el cual arrastra la muestra y entra por un tubo donde hay una antorcha. En la antorcha los átomos se atomizan y producen su espectro de emisión. A su vez, también tenemos un porcentaje de esos átomos que se van a ionizar. O sea, van a pasar a átomos ionizados. No a iones como cromato. Van a pasar a cromo más. Ese cromo más va a poder direccionarse a un masa. Pero esa ya es otra técnica. Primero vamos a ver esta parte. Si estamos hablando de ICP óptico, que es ICP-OS o ICP-AS, ¿sí? Por Optical Emission Spectroscopy, o análisis de emisión espectroscopía, análisis emission spectroscopy, vamos a estar analizando los átomos, ¿sí? Vamos a estar analizando el espectro de emisión de esos átomos. Esos átomos se van a generar en el cono del plasma de argón, que está generado por el flujo de argón a una temperatura, digamos, la temperatura la genera este plasma. Perdón, recapitulemos. Por dentro del nebulizador pasa argón, ¿sí? Ese argón, por medio de una inducción de radiofrecuencias, logramos que pase a plasma. O sea, logramos hacer que el argón pierda electrones y se genere una nube de argón positivo con electrones girando alrededor. ¿Sí? Lo mismo que se logra en un metal, en un metal conductor como el cobre, que tenemos cobre cero y electrones dando vuelta a temperatura ambiente, bueno, lo logramos con argón. Una vez que se logra eso, ese plasma tiene una energía increíble. Y tiene una temperatura de 6000 a 10.000 kelvins. ¿Sí? Todos los elementos se analizan alrededor de 6000, en realidad entre 5000 y 6500 kelvins. ¿Sí? Pero esa temperatura puede llegar hasta 10.000. Entonces, cuando pasan por ese cono de plasma, los átomos y toda la materia que hay ahí se pirroliza con una eficiencia máxima, con lo cual acá no hay interferencia que valga, y generan su espectro de emisión. El espectro de emisión que voy a generar lo voy a detectar como vimos en la emisión atómica. Voy a tener un detector que es típicamente como se muestra acá, una cámara CCD con una red de difracción, como vimos en el equipo anterior, y voy a detectar
cada una de las líneas de medición de todos los elementos. Por medio de métodos computarizados, yo voy a poder relacionar las intensidades de cada una de las líneas y voy a poder desglosar si tengo sodio, cromo, plomo, magnesio, cualquier elemento que yo tenga y en qué proporción lo tenga, ¿sí? Acá sí o sí tengo que hacer un análisis mucho más complejo de la muestra. No estoy midiendo absorbancia, ¿sí? Si tengo 0,5 tengo tanto, si tengo 0,6 tengo tanto. Acá tengo un análisis mucho más complejo. Necesito sí o sí un software. Bueno, de esa manera generamos el espectro de emisión. Una de las complicaciones que tiene este equipo, que parece tan bueno, es esta. Un tubo de grafito típico gasta en el orden de 1 y como mucho 10 mililitros por minuto de argón. ¿Sí? El equipo que tenemos en la cátedra está gastando 1 mililitro minuto de argón. ¿Sí? 1.5 lo ponemos para resguardar un poco más el tubo de grafito. El flujo de argón para generar la antorcha gasta de 0,5 a 1.5 litros por minuto. O sea, litros. El tubo que tenemos en la cátedra sirvió para todos los TPs y va a seguir sirviendo todavía 1 mes, 2 meses más, dependiendo del flujo de trabajo que tengamos. Estos tubos de argón duran un día, ¿sí? O sea, yo voy a prender el equipo si tengo muestras que me hagan valer el prender el equipo. O sea, tengo que tener una cantidad de muestras que me rindan el costo del argón. El tubo de argón, como les comentaba, está a 600 pesos más o menos, ¿sí? Ahora que está a 700, ¿no? Pero no importa, son 700 pesos. Yo no puedo gastar 700 pesos por día, ¿sí? Si yo no tengo una muestra que me pague ese costo. Aparte también la antorcha se gasta como el tubo de grafito. Duran más porque duran varios meses, pero también es otro costo, ¿sí? Estos equipos sirven para la detección simultánea de elementos. Entonces, yo no lo voy a medir para medir arsénico contaminante en agua. No lo voy a utilizar para eso. Lo voy a utilizar para un polivitamínico, lo voy a utilizar para ver si un agua potable entra dentro del código argentino, ¿sí? En el cual tenemos que determinarle un montón de elementos para que entre en el código, ¿sí? O sea, voy a tener que utilizarlo para muestras multielementos. Para muestras de elementos simples no tiene sentido, es mucho gasto. Si bien las puede procesar, o sea, eso no habría problema. No tendría el equipo, si puede procesar 70 simultáneos, puede llegar a procesar una, ¿sí? Pero es un desperdicio, o sea, así como es un desperdicio utilizar un masa para un montón de muestras, típicamente el seminario integrador, todo el mundo dice, bueno, yo esto lo resuelvo con masa, yo esto lo resuelvo con masa. Las preguntas de los regulatorios dicen, yo lo resuelvo con masa. Y sí, el masa resuelve mucho, pero no es la técnica ideal, sobre todo porque es cara, ¿sí? O sea, hay otras formas de resolver las cosas. Entonces, con esto pasa lo mismo. Si bien ICP resuelve un montón de cosas, no lo voy a utilizar para muestras simples de un elemento. Lo que sí es que en pos de esa multielementalidad, la sensibilidad que le queda al ICP, la configuración que se le da al ICP, está entre llama y horno de grafito, con lo cual es intermedia entre las PPB y las PPMs, ¿sí? Ahora hay equipos nuevos que miden de forma radial y axial, o sea, esta antorcha está ubicada de tal manera que el detector esté puesto de este lado y mide radialmente la muestra, o axial, mide en este punto, y eso nos da cierta eficiencia. La radialidad nos da más eficiencia de multielementos y la axialidad nos da más sensibilidad, pero están en ese rango de sensibilidades, ¿sí? O sea que ya el equipo va teniendo nuevas configuraciones para alcanzar a horno de grafito. Una de las ventajas de esta técnica también es que tenemos 8 órdenes de magnitud de linealidad. Esto es mucho, ese número está mal. 8 órdenes ese número está completamente mal. Sí, lo dije por leerlo ahí, pero está mal. O sea, 8 órdenes significa que yo leo de 1 a 1 millón o sea, 1 gramo o 1 millón de gramos. No existe equipo que haga eso, ¿sí? Pero sí tiene un rango lineal amplio, o sea, puede ir desde las 10 ppb hasta
hasta las ppm o de las 100 ppb hasta las 10 ppm, ¿sí? Cosa que absorción atómica en ninguno de las dos técnicas tiene un rango tan amplio, ¿sí? O sea, esto lo que digo es que varios elementos tienen distintos límites, ¿no? Como pasa en la absorción atómica. Pero bueno, esto es un horror. Es un horror. No es un horror. Es probable que esto quiera decir 3. Bueno, gracias al plasma, como les comenté, tenemos interferencias mínimas, alta eficiencia de atomización, ionización y tenemos una buena precisión. El problema es el costo, ¿sí? Ahora, absorción atómica, ICP logra alcanzar horno de grafito y a sobrepasar horno de grafito si nosotros analizamos no los átomos, sino los iones. Si nosotros analizamos los iones, nosotros podemos, por medio de un delta B, un focalizador óptico, direccionar esos iones a un masa. El masa, como sabemos, es uno de los instrumentos más sensibles. El masa nos permite medir en el orden de las PPTs algunos elementos. Los celestes se miden en el orden de las PPTs, sub-PPTs, perdón, los amarillos en el orden de las PPTs y recién los rosas en el orden de las PPBs. ¿Sí? O sea, logramos medir trazas de muchos elementos. De esa manera logramos una mayor sensibilidad que horno de grafito. Logramos llegar a tener información isotópica y tiene la contra que al analizar iones positivos, muchos de los no metales, como oxígeno, flúor, cloro, nitrógeno, no pueden analizarse. Igual, estos elementos tampoco son del todo bien analizados por ICP óptico. ¿Sí? De hecho, no se utilizan esas técnicas para medir esos elementos. Un gran problema de esa técnica es el costo. La vida útil de los detectores son de 18 meses y cuestan $2.000. ¿Sí? O sea, cada año y medio tenemos que cambiar el detector. ¿Cómo? No, están aislados, pero las muestras en realidad tienen, como vienen de mineralizaciones, tienen mucho residuo de ácido nítrico, tienen mucho barro, se llama. Las muestras que se usan en ICP tienen mucho barro generalmente. Es una mezcla de sales y ácido nítrico que queda. Y eso va contaminando, quiera uno o no, va contaminando el detector. Ese es el problema. Pero bueno, la contra de esto es el costo, ¿sí? Un masa siempre va a ser más costoso que muchas otras técnicas. ¿Alguna duda? ¿No?